probably more than one species, because they communicate by mental telepathy, and consequently they can read your mind, and you can't hide what you're thinking even. So they would know exactly what everyone's doing and what thinking. Estoy seguro de que hay extraterrestres que son conscientes de lo que estoy haciendo, probablemente más de una especie, porque se comunican a través de la telepatía mental. En consecuencia, pueden leer tu mente y no puedes ocultar lo que estás pensando. Incluso así, ellos sabrían exactamente lo que todos están haciendo y pensando, y estoy seguro de que yo no soy una excepción. Pero al igual que los niños superan la idea del ratón de los dientes y Papá Noel cuando se hacen adultos, creo que los ciudadanos contribuyentes son perfectamente capaces de aceptar la nueva y más amplia realidad de que vivimos en un cosmos lleno de vida en diversas formas. Eso es muy impactante. ¿Cuándo fue eso para mí? Hace 40 o 50 años, durante mi apogeo. En ese momento, supongo que mi interés en los ovnis no era muy significativo. No fue hasta hace 8 años, cuando era ministro de Defensa, que empecé a recibir informes de avistamientos. Sin embargo, estaba demasiado ocupado unificando las Fuerzas Armadas canadienses como para preocuparme por ellos. Así que no diría que era escéptico. Era más bien agnóstico, no sabía si eran reales o no. Pero hubo un joven en Ottawa llamado Pierre Juneau que empezó a enviarme cosas sobre el expediente OVNI. Un día, me envió un libro llamado El día después de Roswell, que encontré absolutamente fascinante. Mientras leía el libro, mi sobrino me preguntó qué estaba leyendo, y se lo conté. Él dijo que era escéptico. Un par de días después, me llamó y me dijo que había hablado con un general, un ex general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que había conocido en su carrera de aviación, y le había contado lo que yo estaba leyendo. El general confirmó que cada palabra del libro era verdadera y más. Intrigado por esta afirmación, decidí hacerlo público. Como el primer miembro del gabinete de un país del G8, declaré que los ovnis son tan reales como los aviones que vuelan sobre tu cabeza. Hice esta afirmación sin dudarlo ni poner restricciones. Tan pronto como los sistemas de noticias difundieron la historia, comenzó a llegar información. Docenas de correos electrónicos con experiencias personales llegaron, describiendo cómo las personas habían visto ovnis volando sobre sus hogares y, en algunos casos, cómo habían sido abducidas. Recibí estos relatos de diferentes lugares, incluyendo otros países. No puedo decir con certeza cuántos extraterrestres viven actualmente en la Tierra, pero he recibido informes de varias especies que están aquí y tienen bases. Una especie se asemeja a una mantis religiosa, mientras que los grises bajitos, como se ven en los dibujos animados, se ven muy diferentes. Los grises altos, en cambio, se asemejan más a los humanos. Los rubios nórdicos, por ejemplo, se parecen tanto a los humanos que pueden caminar por la calle sin ser detectados. Su avance en medicina, agricultura y presumiblemente tecnología supera el nuestro en muchos aspectos. No hay duda de que el gobierno de Estados Unidos ha tomado muy en serio la idea de una tecnología avanzada y ha invertido mucho dinero en ingeniería inversa. Esto ocurrió poco después de los incidentes en Roswell en 1947. Tienen una forma interesante de mantener las cosas en secreto, y es que todo se basa en la necesidad de saber. Puede que estés trabajando en un laboratorio o fabricando una pieza de maquinaria, y no sabrías para qué se utiliza. Solo la persona que la recibe sabría dónde encaja.
Esto se aplica a todos los niveles, y cuanto más alto es el rango, mayor es la clasificación de seguridad, incluso más alta que para la bomba de hidrógeno. ¿Cuáles tecnologías estoy seguro de que han sido compartidas con nosotros, profesor? Sí, la fibra óptica, los microchips, el Kepler y los láseres mejorados, entre muchas otras cosas. Su tecnología estaba a años luz por delante de la nuestra. Creo que estas fueron solo algunas de las tecnologías obvias que se introdujeron en la industria estadounidense, y desde entonces ha habido más. Ha habido muchas visitas a la Tierra, probablemente durante miles de años. Pero el nivel de actividad adquirió una nueva dimensión después de que se detonara la primera bomba atómica en Nuevo México en 1945. De repente, el número de avistamientos aumentó. Mi teoría es que ellos saben algo que nosotros no, y es que cada bomba atómica detonada en la Tierra tiene un efecto en otras partes del cosmos. Estaban preocupados por eso, y yo creo que nos ven como niños jugando con fósforos. Tienen miedo de que destruyamos nuestro planeta y lo convirtamos en un lugar inhabitable, no solo para nosotros, sino también para posibles visitas extraterrestres. Por eso han venido en mayor cantidad y han estado haciendo inventarios de todas las bases estadounidenses, rusas y chinas, buscando información sobre las ubicaciones de las instalaciones nucleares y de energía. El propósito exacto de estos inventarios sigue siendo desconocido, pero es posible que quieran estar preparados para intervenir si nos comportamos de manera imprudente. Hay algunos casos conocidos que vale la pena mencionar. En el oeste de Estados Unidos, se observó un ovni suspendido sobre misiles balísticos intercontinentales, desactivándolos. Esto ocurrió a pesar de las precauciones y dispositivos de seguridad diseñados para evitar tales incidentes. Naturalmente, la Fuerza Aérea de Estados Unidos se mostró muy preocupada y pasó meses investigando el asunto para proteger la invulnerabilidad de sus bases. Al principio, cuando lo hice público, algunos periodistas cuestionaron mi credibilidad al preguntar si había visto personalmente un ovni. En ese momento, no lo había hecho. Sin embargo, mi primer avistamiento real ocurrió hace un par de años durante Acción de Gracias, cuando estaba en mi casa en Mescouque. Mi esposa, Sandra, y yo salimos a mirar las estrellas y vimos una estrella muy brillante sobre la bahía. De repente, cambió de posición en el cielo unos 3 o 4 grados en solo unos segundos. Las estrellas y los satélites no pueden hacer eso. Fue una experiencia tremendamente interesante y confirmó mis creencias de que son reales. Después de hacerlo público, mi hija, que vive en la casa antigua, vio uno pasar frente a su ventana y cruzar detrás de la casa de botes durante la Navidad. Mi familia decía que los ovnis habían venido a buscarme. En resumen, estoy convencido de que existen extraterrestres que están al tanto de nuestras actividades, y hay más de una especie que se comunica telepáticamente. Han estado visitando la Tierra durante mucho tiempo, pero su actividad se intensificó después del desarrollo de la bomba atómica. Parece que están preocupados por nuestras acciones y han estado recopilando información sobre nuestras bases y tecnología nuclear. Han compartido tecnologías avanzadas con nosotros, como fibra óptica, microchips, Kepler y láseres mejorados. Aunque inicialmente no había sido testigo personal de un ovni, posteriormente tuve mi propio avistamiento, lo que fortaleció mi convicción de su existencia.